Bueno, vamos a ver. El ejercicio un poquito... El ejercicio habla de clases, objetos y array. La clase esta, tal y como me pasaste, la verdad es que la tenías bien. Yo he terminado de ponerle el método toString, getBus y setBus. Este método que es getBus dice que sea protector, según dice el enunciado, ¿ves? Supongo que lo habréis visto. Un método protector se diferencia de un método private, en que un método private, vamos a verlo en el ejercicio. ¿Dónde está? Que lo he cerrado. No, aquí. La clase book. Un método protector, private es que solamente se le puede invocar desde dentro de la misma clase. Es decir, fuera de la clase, este método no podemos utilizarlo. Pero dentro de la misma clase sí. Hay otro más por ahí. Más cosas que pide. Por lo demás no lo veo complicado. ¿Qué es base? Lo tenía hecho. La clase libro la tenía hecho. Te lo repaso rápidamente. El constructor que hay que crear, book, cuando se llama igual que la clase, es un constructor. Se le pasa un string, un doble. El string es autor, título y base precio. Porque el porcentaje de impuestos dice que es fijo. Entonces, ¿qué hacemos? Que a la hora del constructor, de llamar al constructor y pasar autor, título y precio base, pues el porcentaje de impuestos lo ponemos ya a 10. Porque dice que es 10. Eso dice el enunciado, que inicialmente todos los libros tienen impuestos de 10. Luego, el método devolver autor, devolver título o el precio base, pues lo que hace es que devuelve los atributos de la clase, por eso dis de la clase, autor, título. El porcentaje, pues multiplicado por el porcentaje dividido 100, en fin, el precio final, pues sumándolo todo. Es fijar el VA y extener el VA. Si algo de esto no lo entiendes, bueno, y sobreescribir el método toString para que salga en el formato en el que indica. Yo creo que esto lo tenía prácticamente hecho. El override no lo había hecho, pero yo creo que si no lo entiendes, pues me lo dices. El meollo de la cuestión está en Bookstore. Esta otra clase en la que para almacenar los libros vamos a utilizar un array, porque como el ejercicio menciona array, supongo yo que será mediante array. Además lo dice aquí, array. Vamos a crear nosotros, vamos a crear los métodos añadir, buscar y borrar. No vamos a utilizar las clases listas que ya están pensadas para esto, sino esto es para practicar array. Cuando agreguemos un libro al Bookstore, lo que va a hacer es que le pasaremos en el constructor string y doble, que es autor, título y precio base. Que es curioso porque es lo mismo que cuando creamos un objeto de la clase libro. Entonces, yo he creado un array. Vamos al principio de la clase. He creado un array, un atributo privado porque solo accesible desde la clase. De la clase book me va a crear un array que lo llama de un tamaño en concreto. Yo he creado una constante y le he dicho que el tamaño máximo va a ser 100. Un array, cuando creamos un array y le damos un tamaño, si el array tuviese como este, de tamaño 5, este es tamaño 5. Pero los arrays, su índice empieza en la posición 0. 0. Para acceder a las distintas posiciones de un array se utiliza un índice. Y el índice en estos arrays en Java siempre empieza en 0. Es importante. Añadir un libro, además nos dice por ahí más abajo que hay que crear un método protegido. Por eso aquí también está el mismo método addDebug y addDebug. Solo que aquí, en el protegido,
que no es private. Private es que solo es accesible desde la misma clase, y proteste es porque se puede llamar incluso fuera de la clase. ¿Esto por qué lo han hecho así? Yo creo que de la siguiente manera. Quieren que juguemos un poco con los ámbitos de las funciones, los métodos. Proteste, public, private, para verlo. Entonces, vamos a agregar un libro. ¿Cómo sería? Añadir un libro. Le pasamos autor, título y precio base. Bueno, esto olvídate de esto, es que lo he hecho para ver si estaba ya lleno, si sigue cabiendo espacio. Es decir, si el contador de libros, pues yo utilizo una variable que la he llamado countBy, que en el constructor la he inicializado a 0, porque inicialmente el almacén de libros, el Bookstore, no tiene libros, inicialmente cuando se crea. Por lo tanto, la he creado a 0. Entonces le digo, si el contador de libros es menor o igual que el tamaño máximo para el que está definido el array, pues entonces puedo agregar libros, de lo contrario genera una excepción. Vamos a agregar el libro, porque yo le he pasado en el constructor autor, título y precio base. Pues vamos de la clase libro, porque lo que tenemos, el array lo hemos creado de libros. Creamos un objeto de la clase libro con el autor, el título y el precio. Autor, título, precio. Y ahora vamos a llamar al método protester a ddebug, que se llama igual. Es una sobrecarga de operadores, por decirlo. Solo que en este caso la diferencia es que aquí le paso un objeto de la clase libro. Vamos a debug. A debug. Protester. Vale, no devuelve nada y recibe un objeto de la clase libro. Entonces, en el array, en la posición indicada por esta variable, countBook, que es cuántos libros hay, el contador de libros. Inicialmente, ¿cuántos libros hay? 0. Pues en la posición 0 me va a poner este libro. Indica que ya hay un libro más. Ahora countBook es 1. Por eso la próxima vez, al agregarlo en la posición 1, y sumará 1, 2. ¿Entiendes? Así lo va agregando. Esto no es difícil, lo difícil viene ahora. Lo difícil, lo que tal vez sea un poco más complicado de entender. Borrar. Vamos a ver, yo lo pensaba así. Si yo quiero borrar, por ejemplo, este libro, y vamos a suponer que lo tengo lleno de libros, o lo tengo hasta aquí. Libros tengo desde aquí hasta aquí. Y quiero borrar este en concreto. Lo que voy a hacer es que este libro me lo traigo aquí, este aquí. Si solo tenía hasta aquí de libros, pues hago esto. Si lo tuviese lleno, pues también me traía este. Hasta la capacidad que tenga de libros, me lo voy trayendo uno a la izquierda. Y luego resto 1 al número de libros que tengo. Si estaba lleno y borro este, pues cuando haya hecho la operación de borrar 1, ya no voy a tener 5, voy a tener 4. Esa es la lógica, digamos, que he empleado yo ahí. Por borrar un libro, vamos a verlo. Bueno, nos dice que nos apoyemos en una función privada que vamos a crear, privada porque solo la va a utilizar la clase Bookstore, que es el método setBook. Que setBook lo que nos tiene que hacer es devolvernos la posición del array en la que se encuentra el autor, el libro de autor y título. Y si no se encuentra, pues que genere una excepción y de un error. Pues setBook lo que hace es que va a ir recorriendo el array buscando nombre, autor y título. No. Autor y título. No. Autor y título. Ah, sí. Pues devuelve la posición en la que estaba. 0, 1, 2. Devolvería un 2. ¿Entiendes? Eso es lo que hace la función set. Coge el autor, el título. Bueno, y para poder compararlos los pone a mayúsculas. Pongo a mayúsculas tanto los parámetros que paso, autor y título, que están aquí. ¿Por qué? Pues no es lo mismo la A en mayúscula que la en minúscula. Entonces, para hacer la comparación, lo paso todo a mayúscula y después hago las comparaciones. Entonces digo, a ver, el autor y el título
es el mismo que el que hay en la posición del índice del array, que no nos olvidemos que lo que hay dentro del array son objetos de la clase book, y cada objeto de la clase book tiene un método que es getAutor y getTítulo. Entonces, el autor es lo mismo que lo que hay en el índice getAutor traducido también a mayúsculas, pasado a mayúsculas. Aquí lo comparo. Si es correcto, pues resultado, sobre la variable resultado voy a poner el índice en el que lo he encontrado. Y para que salga del bucle, he utilizado una variable que es encontrado. Entonces encontrado lo pongo a true y entonces ya saldría del bucle y devolvería el resultado. Porque ¿cuántas veces tengo que estar buscando? Tantas veces tengo que repetir la búsqueda, tantas veces como libros tenga. Puedo tener más, pero a lo mejor solo tengo 5 libros, pues consulto hasta el 5. Pues entonces es un bucle mientras que no lo encuentre y que el índice que estoy recorriendo del array sea menor que el número de libros que haya. No voy a llegar hasta el final de la capacidad total del array. A mí me interesa como mucho llegar buscando hasta el número de libros, hasta el último libro que haya. Pero a lo mejor la capacidad es de 1000 libros y yo solo tengo 10. ¿Para qué voy a llegar a la posición 1000? Entonces, borrar un libro lo que va a hacer es delete book. Lo primero, busca si el libro existe, que ya vemos que devuelve -1 si no existe, y si existe devuelve la posición en la que se encuentra. Que devuelve -1, genera la excepción diciendo que tururú, que no hay. Si existe, lo que tenemos que hacer es recorrer el array y desde la posición, porque posición es la posición donde lo ha encontrado, nos vamos trayendo en esa posición del array, nos traemos el libro que hay a continuación. Entonces nos traemos un libro a la izquierda y indicamos que ya hay un libro menos. Volvemos a ver, porque puede que haya más de un libro con el mismo autor y título, volvemos a ver si existe y vuelve a hacerse la comparación. Mientras posición sea distinto de -1, es decir, ¿queda el libro? Ah, sí. Pues, bueno, lo mismo. Trate otra vez otro para la izquierda para machacar este. Vamos, así hasta que termine y sale. Y yo creo que ya no tiene más nada complicado. Porque ya lo demás de getBasePrice de un libro, pues básicamente lo que hace es averigua la posición del índice donde se encuentra ese libro, suponiendo que exista. Si existe, pues del array en esa posición donde está el libro llama al método de la clase libro, que es getBasePrice. Lo pone sobre precio, que precio es lo que va a retornar, un doble. Por eso digo que creo que a lo mejor de aquí para adelante ya lo tiene más o menos claro. Ya no veo más nada. Ya todo lo demás que pide que se haga ya no en las clases, sino ya en el programa en sí. Pues pide que agreguemos unos libros. Yo he instanciado de la clase bookstore y voy agregando los libros, tal y como dice. Lo dice aquí. Aquí. Que agregue estos libros, que lo imprima y por lo tanto tiene que salir este resultado. Luego que borre estos libros, que vuelva a imprimir otra vez el contenido. ¿Cómo imprimimos el contenido de bookstore? Eso sí es interesante. Pues hemos sobrescrito el método toString de la clase bookstore, porque tiene que imprimir, tiene que devolver, no imprimir. toString lo que hace es que devuelve una cadena de caracteres con todos los libros en el formato ese que nos indica, autor, título, precio, etcétera, ¿no? Pues entonces creamos una variable tipo string y vamos a ir componiendo sobre esta variable lo que tenemos que devolver, que es desde 0
hasta el número de libros que haya, vamos a ir recorriendo el array, y como en el array lo que hay en cada posición del array es un objeto del tipo bool, llamaremos al método toString de ese objeto bool. Y le vamos agregando, que devuelve un string, ¿no? Y le agregamos /r/n, que es el retorno de carro y nueva línea. Eso es para que salga escrito una línea abajo de otra. Y eso es lo que va a retornar para imprimirlo. No creo yo que... Es que no quiero enrollarme demasiado. Yo prefiero que lo mires primero con la leve explicación que te doy. Una vez que hayas borrado los libros, pues que... tal vez lo más complicado sea lo de borrar libros. No le veo yo más complicación. Y que no sé si será el planteamiento correcto. Yo lo interpreto así. Venga. Si aquí tal vez la explicación que te da un poco ambigua, pero es para que tenga una idea, una base, una pista sobre por dónde pueden ir los temas. Mi consejo es que intentaras reescribirlo tú, con tus palabras, con tus nombres de variables. No intentes copiarte, simplemente esto es para un poco entender lo que yo he hecho. ¿Que quieres hacer que haga lo mismo? Vale, pero con tus palabras, con tus nombres de variables, con todo. Como ya te digo, yo no programo Java y hace tiempo que no programo. Así que lo más probable es que a lo mejor algo tal vez no sea lo correcto. Pero el planteamiento de la programación en estos objetos, por lo que veo en el ejercicio, es lo que pide. Cualquier duda que tengas, ya sabes, mándame un mensajillo.